le estaba diciendo en el saludo con tanto gozo, con tanta alegría, de que solo todas estas cosas nosotros las podemos hacer porque tenemos libertad. Libertad en el espíritu, amados hermanos. Porque evidentemente cuando la persona no conoce al Señor, cuando la persona no conoce al Espíritu Santo, no puede decir con tanto gozo o hablar con tanto gozo de la gloria de Dios. No puede hablar con tanto gozo en adoración, en alabanza al Dios Altísimo. E inclusive las personas que no creen en nada, lo que dicen que son ateos, ellos rechazan completamente la existencia de Dios cuando Dios es un Dios verdadero. No solamente se experimenta en lo que creemos en nuestro corazón a través de las escrituras, la palabra, sino que se experimenta, gloria a Dios, de una manera sobrenatural. Porque ¿cómo podemos explicar en el nombre de Jesús de Nazaret que cuando hemos creído en el Señor, hemos experimentado en el Señor cosas extraordinarias, y no solamente en el espíritu, sino que en lo físico, amados hermanos? ¿Cómo se puede explicar que alguna situación terrible está sucediendo alrededor nuestro y solamente basta con que nos inclinemos a orar, inmediatamente eso se resuelve? Al contrario, la persona que no doblega su corazón, sino que es orgullosa, altiva, el problema se acrecienta, el problema se disipa, el problema aumenta sobre su vida hasta que llega un momento donde se rinde completamente, ya no puede más con esa carga y dice: Señor, ayúdame. Y allí está el Dios Todopoderoso para ayudarle a cada uno de nosotros. Hermana Cris Morales, Dios está allí, hermana Yameli, gloria a Dios, y Elisa Marchán, para ayudarnos completamente en nuestras vidas. Y te quiero hablar hoy de la libertad. Te quiero hablar de la obra del Espíritu Santo. Te quiero hablar hoy en el nombre poderoso de Jesús de la manifestación de las misiones y los propósitos por la cual Dios te ha llamado a ti y a mí, quienes hemos sido libres por medio de las Escrituras y por medio de la palabra. El Señor dice en su palabra que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. El Señor le hablaba de muchas maneras a los fariseos, le hablaba a los seduceos, le hablaba a los herodianos, pero muchos de ellos no comprendían por causa de la religiosidad que tenían en su mente, porque no querían escudriñar las Escrituras, no querían escudriñar la palabra. Cuando Él le hablaba, o el Señor Jesús le hablaba a ellos de la libertad, de la esclavitud, ellos decían: tú nos llamas a nosotros esclavos, nosotros no somos esclavos de nadie. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y el Señor le dice: ustedes son esclavos del pecado. Y la esclavitud del pecado se refleja diariamente en las personas que no caminan conforme a la voluntad de Dios. Rafaela, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenida. Olga, Dios te bendiga. Yané, Dios le bendiga. Luis, Dios le bendiga, Dios le guarde, bienvenido. Entonces, quiero hablar sobre la experiencia de una libertad por medio de Jesucristo. Pero no esa libertad que nosotros vivimos, sino la libertad que viene para con las personas. Alabanza al Rey, en la cual nosotros le predicamos día a día esta palabra. Nosotros predicamos este evangelio, nosotros predicamos estas palabras en muchas personas para que ellos puedan también recibir la libertad. Y es allí donde te quiero llevar antes de comenzar a orar en esta hermosa madrugada. Flavia Sánchez, Dios te bendiga, buenos días. Gloria a Dios. A los hermanos que se están conectando, les pido en el nombre de Jesús que comparte esta transmisión, que le dé like, le dé me gusta, corazoncito, en el nombre poderoso de Jesús. No es Rafael, es Rafael. Dios te bendiga, hermano Rafael, perdóneme. En el nombre poderoso de Jesús, esa letra se ven chiquitica allá en el teléfono. Alabado sea el nombre del Señor. Ada Mercado, Dios te bendiga para ti allá en Colombia. Bendiciones para usted. Entonces, amados hermanos, en ese orden de ideas, quiero presentarte en esta mañana una palabra que te va a ayudar para
con las situaciones que están aconteciendo en tu hogar. Hay situaciones que están pasando en tu hogar donde tú has sido libre, tú has sido rescatada, has sido rescatado y comprado a precio de sangre por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Y que, como dice el libro de Romanos, que en el momento que usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, vino a la salvación para pertenecer a ese ejército que va a tener vida eterna. Entonces, bendito sea el Señor. Agustín Colón, Dios te bendiga desde Puerto Rico. Saludos para ti, para tus hermanos en Cristo Jesús, nuestros hermanos en Cristo Jesús en Puerto Rico. Allá toda tu congregación, todo tu hogar, que el Señor les cubra. En el nombre de Jesús. Justin, Dios te bendiga. Buenos días. Entonces, gloria a Dios. Hablando de, hay situaciones donde nosotros hemos creído, nosotros hemos recibido al Señor, pero qué angustia tenemos diariamente cuando vemos familiares, amigos, compañeros, e inclusive los más cercanos, los hijos, los padres, los abuelos, los tíos, los nietos, que están completamente apartados o no han conocido al Señor, o conocieron al Señor y se apartaron y están viviendo una vida completamente atado a las cosas del mundo. Y que muchas de esas ataduras están rompiendo, destruyendo completamente el templo de esa persona. Acuérdese que lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y la persona que no tiene al Espíritu Santo, ese templo, bendito sea el Señor, a causa de cosas que la persona hace en contra de su cuerpo diariamente, lo va deteriorando y lo va destruyendo completamente, porque el demonio, el espíritu que vive dentro de esa persona, de esa criatura, está creando un caos completo, porque lo que vino a hacer Satanás vino a matar y a destruir, pero Cristo vino a deshacer toda obra satánica. Cristo vino a dar libertad y vida en abundancia. Cuando hablo de que están destruyendo su templo, personas que están, gloria a Dios, y permítame unos minutos para, antes de comenzar a orar, amado hermano Aurelio, Dios te bendiga. Rosana Beatriz, Dios le bendiga, desde Argentina. Bendiciones para Venezuela. Aurelina Surgilio, Dios te bendiga, Dios te guarde. Carmina, Selmira, María, Dios te bendiga, Dios te guarde. Eli Mendoza, una bendición para Venezuela. Dios te bendiga, para ti, para toda Venezuela, en el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que cuando hablamos templo, del templo y morada de este cuerpo, en relación a este cuerpo, muchas personas que están en el mundo, lamentablemente, diariamente están sumergidas en las cosas del pecado. Personas que terriblemente están destruyendo su cuerpo, literalmente con el cigarro, donde ese humo que consumen diariamente va dañando sus pulmones, creando cáncer en sus organismos. Otros están sumergidos en la droga, donde experimentan verdaderamente una esclavitud, donde su cerebro, completamente su sistema nervioso se va deteriorando, se va destruyendo, se va descomponiendo. Otra atadura terrible es el alcohol, donde muchas personas terriblemente, a causa del alcohol, a causa del consumo excesivo, llegan a padecer enfermedades terribles como la cirrosis hepática. Una enfermedad, amados hermanos, que verdaderamente no se le desea a nadie. No es que nosotros no deseamos, sino que no anhelamos que nadie tenga esa enfermedad terrible. Hermano, la cirrosis hepática crea, en el nombre de Jesús, un cáncer en el hígado. Y ese hígado, todo su sistema de conexión arterial se va desconectando. Y al suceder esto, comienza a tener la persona retención de líquido
en donde se le ve la fluctuación en su estómago, en su barriga, hinchazón. A causa de esa enfermedad se le desprende o le salen hernias terribles que le causan dolor. Amados hermanos, es una enfermedad que causa entumecimiento del cerebro y que la persona muchas veces durante la noche puede quedar en un letargo y puede quedar como inconsciente hasta llevarlo nuevamente al hospital para que le hagan un lavado estomacal. ¿Por qué? Porque a causa de que su sistema, en el nombre de Jesús de Nazaret, digestivo no está trabajando como debe ser, no evacúan y todo ese amoníaco se le va a la sangre, se le va al cerebro y la persona queda allí como que estuviera muerta, pero respirando, hasta que le hacen un lavado y la mantienen allí hidratada. Y 3 días después es que comienzan a reaccionar. Hemorroides, enfermedades terribles que causa ese deterioro hasta que la persona comienza a desprenderse desde su estómago toda varices esofágica. Yo no sé por qué estoy hablando esto, pero déjeme decirle que son las consecuencias de cuando la persona tiene verdaderamente un excesivo consumo de alcohol en el nombre de Jesús, sin tener cuidado de la salud de él, hasta que llega un momento terrible y que la persona deja de existir en este mundo por causa de esa enfermedad. Las personas que son promiscuas sexualmente, donde fornican, donde adulteran, una enfermedad venérea, sida, sífilis, toda clase de enfermedad que usted se puede imaginar terrible. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Las personas que consumen alimentos que saben que les daña el cuerpo, comida chatarra muy excesiva, donde las venas se van tapando por causa de la grasa. Y muchas veces en el pueblo del Señor, amados hermanos, existen personas que están dañando literalmente su cuerpo, su templo, en la forma que comen, en la forma, las bebidas que toman, que consumen, los refrescos y todas esas cosas. Diabetes. ¿Por qué? Porque no le han prestado atención a las escrituras y a la palabra del Señor. Porque si le prestaran atención a las escrituras, a la palabra del Señor, hasta la palabra del Señor le enseña el hábito de comer, el hábito de beber, el hábito de dormir, el hábito de lo que vamos a consumir, las cosas que desechamos. Todo conviene, todo en el nombre de Jesús es lícito, pero no conviene. Y tenemos que tener cuidado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, amado hermano, en ese orden de ideas, quiero profundizar más en lo que ya una persona que ha llegado a experimentar a causa de todas esas cosas que él ha traído para dañar su cuerpo, ciego por causa de falta de conocimiento. En ese momento donde la persona, en el nombre poderoso de Jesús, comienza, bendito sea el Señor, ya a preocuparse. Muchas veces hay personas que llegan a ese estado crítico por causa de la enfermedad, donde muchas veces no hay vuelta atrás. Y como no hay vuelta atrás, gloria a Dios, allí comienza otro tipo de enfermedad, la espiritual. La ansiedad, la preocupación, el tormento, el dolor de cabeza, el lloro, el llanto, bendito sea el Señor, la fatiga. Hay un luto constante dentro de esa persona. Hay una preocupación constante. La vida cambia completamente. Pero por encima de todo eso, amados hermanos, hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo, hermana Elvira García, Mariluz Sánchez. Esa esperanza, Nina Ortiz, se llama Jesucristo. Médico, Cristo sana, así es. Bendito sea el Señor. En ese momento tan difícil, por eso que muchas personas dicen, ¿por qué?
La mayoría de los cristianos llegaron a los pies de Cristo después de que padecieron algo terrible en su vida. Pero cuando estaban en el libertinaje no se acordaron de Dios. Y eso lo señala. El mundo eso lo señala como para rechazar el evangelio. Pero no es así. Si hay una gran cantidad de personas que en el momento más difícil de su vida, en el momento más desesperado, dejan atrás el orgullo, dejan atrás la altivez y allí se rinden delante del único que tiene poder para ayudarle, porque comprende que hay una palabra que alguien le ha dado, que ese Dios todopoderoso le puede ayudar. Y cuando esa persona doblega su corazón y se humilla, sabe lo que ocurre. Dios contesta ese clamor, Dios contesta ese corazón contrito, Dios contesta ese corazón humillado. Y es allí donde Dios se manifiesta, es allí donde la persona evidentemente se separa de todas las cosas del mundo para buscar con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su anhelo a Dios. Y como se desprendió de las cosas del mundo y se enfocó a buscar a Dios, lo encontró. Lo encontró, amado hermano. La Biblia dice que el que toca se le abrirá, el que llama se le responderá. Hay cristianos, amados hermanos, que no experimentan la respuesta de Dios en el nombre de Jesús porque literalmente se acomodaron a un cristianismo ligero, a un cristianismo religioso. Voy al culto, oro, vengo a la casa, vuelvo ahí el domingo, voy el martes, voy el miércoles. Pero hasta allí, que si lo invitan a predicar, ahí hace un día de ayuno, 2 días de ayuno para que Dios le use. Pero ¿por qué no ayunó todos los días para que Dios lo usara todos los días? ¿Qué quiere? Que Dios lo use para que la gente diga que Dios lo usa, o que Dios lo usa para que Dios dé testimonio de que él camina correctamente con Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestra vida cristiana. Y si nosotros experimentamos lo que hemos estado hablando durante todos estos días, de meternos en la palabra, de las experiencias físicas, espirituales, de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, de la mayordomía para la cual Dios nos ha llamado con un propósito en este camino, la salvación y la vida eterna. Es allí donde nosotros vamos a experimentar, hermana Yanira, la grandeza y la bondad de Dios aún más. No tanto para con nosotros, sino los que están atados por esa enfermedad terrible, atados por esa circunstancia, atados a esos vicios. Antes de que llegue la enfermedad a esa persona, antes que llegue el proceso de quedar discapacitado, antes de que llegue el momento de que esté hospitalizado en UCI, nosotros, amados hermanos, debemos de comenzar a predicarle, a evangelizarle, aunque no le guste, aunque no le agrade. Él lo va a necesitar en un momento de su vida y él se va a acordar de esa palabra. Nosotros somos los portadores de esa palabra, de ese evangelio. Entonces, conociendo esto, amados hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros en ese hogar donde ese hermano, ese hijo está atado al alcohol, a las drogas, anda en el adulterio, la fornicación? Un SIDA terrible puede venir a su vida. Hay personas que han sido sanadas de SIDA por Dios, quienes fueron muy promiscuas, pero cuando le detectaron SIDA se humilló tanto y buscó a Dios, y viva todas las campañas donde se le decía que había un varón, una mujer de Dios que tenía don de sanidad, hasta que encontró la sanidad, porque buscó verdaderamente a Dios, atendió la palabra de ese varón y esa mujer, y lo creyó tanto en su corazón que clamó y se conectó con el cielo. Y nosotros, hermanos René Morales, tenemos que predicar en el nombre poderoso de Jesús. Por eso vamos al libro de Mateo capítulo 10, verso 1. Y vamos a leer, amados hermanos, la palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Esta hermosa madrugada, Señor, tal vez en algunos sitios donde están conectados mis hermanos son las 12 de la noche, 10 de la noche, 1 de la mañana. Tal vez son las 3 de la tarde, Padre amado. Pero creemos, Dios mío, Señor, que para tu presencia, tu Espíritu Santo, no hay horario, no hay tiempo. Porque usted no habita, Señor, en el tiempo, usted habita en la eternidad. Y así, Señor, como tu Espíritu Santo cubre, Señor, toda esta tierra, Padre. Cubre, Señor, completamente todo el universo. Tu presencia, Dios mío, Señor, ocupa, Señor, todo, absolutamente todo. Creemos que, Señor, que sus oídos, sus ojos están atentos, Padre amado, para enviar una palabra a esa persona, Dios mío, que se va a presentar delante de ti, Dios mío, en esta hermosa madrugada, Señor, de este tu pueblo, para clamar desde su corazón. Sabemos, Señor, que no hemos dicho muy bien las palabras cuando tú ya las sabes. Por eso te pido, Padre, que esta palabra que vamos a ministrar a través de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, sea redarguyendo, oh Dios mío, ministrando, instruyendo, redarguyendo, Padre amado, sea edificando, restaurando y levantando, Dios mío, para que los propósitos, Señor, se cumplan completamente en cada uno de nosotros. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Padre amado, en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, toda pleitesía, toda adoración de este tu pueblo, Señor, tu iglesia que está conectado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, su palabra. Añade bendición sobre ella y sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Gloria a Dios Santo de Israel. Fíjese, amado hermano, lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Quién hizo este llamado? Este llamado lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el único autor y consumador de la fe. Si usted lee el libro de Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, perdónenme que me equivoqué. Aleluya. Tuve un lazo mental con este versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso quiere decir que Dios se manifestó en esta tierra, en el nombre de Jesús, como hombre. Y continúa el verso diciendo: y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada fue hecho. Eso quiere decir que absolutamente nada, si no es por medio de él, fue hecho. Todo fue hecho por él. Y ese mismo ser, ese mismo personaje, el Dios eterno, hecho hombre, Jesucristo, es el que se presenta en este escenario que habla Mateo, donde dice: entonces llamó a sus 12 discípulos. Y esta presentación de Mateo nos da luz de algo que va a acontecer en ese lugar. Y dice las escrituras: les dio. Fíjese como lo dice el Espíritu Santo. Les dio. Él puede darla. Él puede otorgarla. Él es el único, bendito sea el Señor, el que puede hacer este tipo de cosas. No otra cosa. No otra persona. Solamente Él. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo, amado hermano, cuando leo esta palabra, yo me encuentro con algo extraordinario.
La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que Satanás vino a matar y a destruir. La Biblia dice que Satanás es mentiroso y es engañador. Y muchas cosas más que se ha levantado para hacer guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios, la iglesia. Pero con respecto de que se ha levantado contra el pueblo de Dios, la iglesia tiene una ventaja por encima de él. Porque el Espíritu Santo dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hay una autoridad, hay un poder, hay una impartición que usted, que yo hemos recibido, que así conforme como el Señor lo hizo con los 12 discípulos en aquel tiempo, dándole esa autoridad contra los espíritus inmundos, también en este tiempo Dios nos ha dado la autoridad a nosotros. Amados hermanos, me he quedado muchas veces pensando cuando personas que me llaman o me escriben o me envían WhatsApp y me dicen: hermano, estoy pasando por un proceso, me está atormentando un demonio y ese demonio no me deja dormir. He visto ese demonio de encima de mi hijo y mi hijo tiene atadura de droga, de alcohol. Y la persona experimenta eso constantemente, que el demonio no quiere salir de su casa. Y yo le pregunto: ¿y qué hace usted, hermana? ¿Qué hace usted, hermano? Y me dice: no, yo tengo temor porque eso me da escalofrío y no hay qué hacer, y por eso busco para que oren por mí. Y es cuando uno se da de cuenta que esa persona no ha sido libre. Esa persona que te está llamando, que te está comentando, no tiene libertad en el espíritu. Quiere decir que esa persona tiene puertas abiertas al pecado. Evidentemente se manifiesta Satanás con temor sobre esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa persona no le ha dado completamente la oportunidad a Cristo que entre dentro de su corazón, dentro de su vida. Porque no puede habitar el Espíritu Santo dentro de la persona, sino, aleluya, y poder tener temor, porque la Biblia dice que Cristo nos ha dado espíritu de autoridad, no de cobardía, de dominio. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien quien tenga el Espíritu Santo puede ser un cobarde a las cosas espirituales? Usted se puede acobardar porque alguien se levante contra usted físicamente, pero contra los demonios no. En el nombre poderoso de Jesús. Y alguien me dice: pero ¿cómo así? Hermano, cuando Pedro estaba ya en la noche que lo iban a entregar, ¿qué pasó con él? El Señor ya le había dado autoridad a ellos, sobre los demonios, sobre los espíritus. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, mi hermana, por el regalo. Dios le bendiga. Pero, ¿qué sucede? Pedro, cuando estaba allí, que dijeron: tú eres de los Galileos, tú andas con él, tú hablas como él. Él lo negó 3 veces y salió corriendo. Sí, hermano, pero contra los demonios nosotros no podemos tener temor ni miedo. Podemos sentir un escalofrío, podemos sentir la presencia demoníaca, pero inmediatamente el Espíritu Santo, que es un fuego que consume todas las cosas, debe tener autoridad para estar por encima de todas esas cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces tenemos que revisarnos. ¿Por qué tenemos nosotros ansiedad? ¿Por qué tenemos nosotros depresión? ¿Por qué tenemos, si somos cristianos? Si vamos a la iglesia, si oramos, si aceptamos a Cristo. Si por encima de Satanás está la iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerá contra nosotros. Eso no puede existir en nuestra vida a menos que tengamos puerta abierta. Y si eso está sucediendo, cierren la puerta. Cierren la puerta. Ciérreme la puerta. Cierren la puerta al enemigo. Porque Dios dice aquí: entonces llamó a sus 12 discípulos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué?
para que los echasen fuera, no para que la persona se quede allí. Amado hermano, muchas veces he quedado atónito, donde la persona que aparentemente está caminando con el Señor, cuando alguien se endemonia, esa persona se va del lugar de allí y no se acerca al endemoniado. Tal vez que el Espíritu Santo, tal vez se acuerda de aquella escritura donde dice que habían unos hijos de un tal Esceva que fueron a reprender a un endemoniado y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio le dijo a Pablo: conozco a Jesús también, pero ¿quiénes son ustedes? Y este demonio se fue encima de ellos y lo desnudó, lo golpeó, y fue evidente a todo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces nosotros tenemos autoridad, pero esa autoridad que nosotros tenemos, esa fortaleza que Dios ha puesto en nosotros, es para echar fuera esos demonios de las personas, de las que están atadas. Amado hermano, hay personas que están cerca de ustedes, hay familiares que están cerca de ustedes, hay hijos que están cerca de ustedes que están endemoniados, pero por la falta de autoridad que usted no tiene, nada va a suceder, nada va a salir, y esa persona va a seguir oprimida bajo la influencia de Satanás y los demonios. ¿Por qué, amados hermanos? Si usted lee la lectura cuando Pablo iba a orar al templo todas las tardes, y aquella niña le salía al encuentro y le decía: tú eres el hijo, tú eres el predicador que predica. Gloria a Dios, al Dios Altísimo. ¿Qué pasó en un instante? Pablo, ya pasando los días, se sintió inquieto hasta que se volteó y le dijo: a ti, espíritu de adivinación, sal de ella ahora. Y dice que el espíritu de adivinación salió de ella inmediatamente y fue libre. Y le causó molestia a los amos de aquella niña, porque a través del espíritu de adivinación ellos obtenían dinero, ganancia. Sí, amado hermano, es la misma forma como se evidencia también a través del don del discernimiento de espíritu. La autoridad de la iglesia está por encima de los endemoniados. Y nosotros tenemos una herramienta grande que Dios ha puesto en nosotros para poder expandir en el nombre de Jesús, extender nuestras manos sobre esos endemoniados. ¿O qué está pasando? ¿Acaso cuando ve la persona atada y siente que tiene un demonio, y el Espíritu Santo te está haciendo sentir que tiene un demonio, pero cuando quieres poner la mano dudas y dices: no, eso no es un demonio? Si lo reprendo y se molesta el hijo mío, me va a llamar loco, me va a llamar loca. Yo he dicho muchas veces, amados hermanos, que cuando alguien es invitado a una iglesia que no conoce a nadie de la iglesia, ese predicador, ese evangelista, ese pastor, ese profeta comienza a ministrar y comienza a caer el endemoniado, la endemoniada, el de alabanza, el ujier, el diácono, endemoniado. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando comienza a ministrar con autoridad. ¿Por qué? Porque los de la casa, cuando van a ministrar y sienten que el Espíritu Santo ministra de una manera, ellos van a decir: pero es que no parece. Comienzan a haber dudas en su cabeza, en su mente, y como dudan, son como ondas del mar, y no pueden reprender en el nombre poderoso de Jesús algo que no están creyéndole. Como no le creen al Espíritu Santo, no reprende y no pasa nada. Pero el cambio, ese evangelista, ese profeta, ese predicador, cuando viene de afuera, él viene con todo lo que Dios le está mostrando, y se manifiesta la gloria y comienza la gente a ser libre. Usted está comprendiendo cómo se manifiesta la gloria de Dios. La duda es la que le hace retroceder en su casa. La duda es la que le hace retroceder en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños con el Señor? De ese hombre que está cantando en el púlpito, y en el sueño usted lo está viendo que está metido en un fango de barro, que está metido con mujeres desnudas. Usted está experimentando lo que Dios le está mostrando, pero usted duda. Y esa persona necesita la administración para que sean las cadenas de esa persona rotas. Pero como usted no cree,
porque es muy amiguito, muy cercano al hermano, no lo reprenden, no lo exhortan, no le da la palabra. Le cree más a tu mente, a tu corazón, que al mismo Dios. Hay gente que tiene don de discernimiento de espíritu, don de ciencia, y no lo ponen a trabajar. No experimentan la gloria de Dios. ¿Cuántas personas me han llamado, hermano? Soñé con tal persona. ¿Qué está pasando por esto, por esto, por esto? Donde lo veía en un sótano de la iglesia, haciendo cosas con culto. Yo le dije, hermana, prepárese y ore, porque el Señor va a sacar a la luz los pecados. Y la persona comenzó a ministrarle y a predicar. Cuando cuelga, ¡pum!, destapada la olla. Destapada la olla. En una oportunidad, en un ayuno, amados hermanos, nuevo creyente, voy por el pasillo hacia el salón donde estaban los hermanos reunidos en el ayuno, y escucho al fondo, antes de llegar a ese salón, en otro salón, unos niños llorando. Y me fui al fondo y no había nadie. Y me quedé extrañado porque escuché literalmente los niños como correteando y jugando. Y me vine al salón del ayuno y hablo con la hermana y le digo, escuché unos niños en el nombre de Jesús llorando allí al fondo. Y la hermana me dice, hay que orar por eso, hermano. Mi esposa, que venía detrás, también experimentó escucharlo. Unos minutos después, antes de entrar, me dice, escuché unos niños que estaban llorando atrás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le dijimos a la hermana, y la hermana quedó como pensativa. Y comenzamos a orar, comenzamos a ministrar, comenzamos en el nombre de Jesús a reprender eso. Amados hermanos, unos días después, la hija del pastor embarazada, en fornicación, era pastora de alabanza, todas esas cosas. Aunque la anciana ya sabía algo, porque se quedó extrañada. Pero Dios va manifestando para que la iglesia tome autoridad para reprenderle, atarle y echar fuera. No para que caigan, sino para que se levanten y se restauren en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, nosotros tenemos autoridad. El Señor dijo, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No solamente echar fuera los demonios, amados hermanos. El Señor dice que te da autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo voy a volver a repetir. El Señor te da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los eche fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Porque el pueblo del Señor no experimenta, bendito sea el Señor, la gloria de sanidad, las manifestaciones, aleluya, de milagros todos los días. Amados hermanos, ¿por qué? En el nombre de Jesús, individualmente, mucha gente que tiene el don de sanidad y de milagros no operan porque hay duda en ellos. Si ellos saben a quién les sirven, si ellos saben la autoridad que le ha dado Cristo, en el nombre de Jesús, hágalo. Ahí, en el nombre de Jesús, sea obediente al Rey, sea obediente al Señor como buen mayordomo, que el mismo Señor se va a encargar de comenzar a operar en milagros. El mismo Señor se va a encargar de sanar. No es usted, no soy yo el que vamos a sanar a la persona. Es el Espíritu Santo que está dentro de usted, el que va a obrar, se va a accionar. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer conforme a la fe que usted tiene en el nombre de Jesús de Nazaret. El mismo Espíritu Santo que profetizó Isaías, el mismo Espíritu Santo, el cual habló Jesucristo en aquella sinagoga diciendo, como dice Lucas capítulo 4 verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en esta madrugada, amado hermano? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo, iglesia? Amada iglesia del Señor. Amados hermanos, debes entender que usted y yo somos la esposa del Cordero, que somos la esposa amada del Señor, que somos la esposa amada del Hijo de Dios.
el cual, amados hermanos, como todo esposo amoroso, va a hacer todo lo posible para agradar a su esposa, para extenderle sus manos, para conceder las peticiones de su corazón. ¿O acaso usted como esposo con su esposa no hace cosas extraordinarias para agradarle a ella? ¿Acaso el Espíritu Santo está diciendo que es imposible? Amado hermano, la esposa que es servicial, que está atenta a su esposo. Literalmente lo que sucede en el matrimonio humano es lo que sucede en el matrimonio celestial. La esposa del Cordero, el Cordero está dispuesto, aleluya, para ayudar a extender sus manos en el nombre de Jesús a su amada, a usted, a mí. El Señor mismo dijo que cosas mayores en su nombre nosotros haríamos, amados hermanos. Y si el mismo Señor, aleluya, quien vino de aquel desierto 40 días y 40 noches, siendo llevado por el Espíritu Santo, y que cuando regresó, después de ser tentado por todos lados por Satanás y haberlo vencido, y vino con el poder del Espíritu Santo sanando a los enfermos, y se levantó en esa sinagoga delante de todo aquel pueblo que se encontraba allí, tomó el pergamino de Isaías y declaró estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Le voy a preguntar, esposa del Señor, a usted cierre sus ojos allí. Le voy a preguntar, amada esposa del Señor, usted es la esposa de Jesucristo. Y lo mismo que le sucedió a él, el mismo Espíritu Santo que vino sobre él en el Jordán y comenzó a manifestarse la gloria de Dios, es el mismo Espíritu Santo que se manifestó en el Pentecostés y comenzó a manifestarse la gloria de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que vino sobre usted cuando aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y allí se va a manifestar igualmente como en él la gloria de Dios. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Este templo y morada hecho por la misma mano del Dios Altísimo. El Dios que dijo que Él no habita en templo hecho por la mano del hombre. Pero Él determinó habitar en el templo hecho por su propia mano. Nosotros, hechura de sus manos, el cual nos procesa todos los días. Bendito sea su nombre. Ese mismo Espíritu que en el nombre de Jesús vino sobre él, el cual en muchas ocasiones el Señor le decía que cuando viniera sobre ustedes la promesa del Padre, del derramamiento del Espíritu Santo, correrían dentro de ustedes como ríos de agua de vida. Pero estas cosas las hablaba el Señor por cuanto aún no habían sucedido. Pero lo estaba preparando a todos ellos. El Señor nos prepara ahora a todos nosotros, porque el mismo Espíritu Santo que estuvo en Él está con nosotros ahora. Y lo mismo que ocurrió en Jesús lo vamos a decir hoy para nosotros. Y quiero que lo escriba en el chat con convicción allí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dígalo, porque el Espíritu está sobre usted, está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¡Qué grande! ¡Qué grande, amado hermano! Lo que Dios está haciendo en tu vida. ¡Qué grande, amado hermano! Cómo el Señor ha puesto en ti
ti a su Santo Espíritu para que conforme a su voluntad, a su deseo, a su anhelo, comiences a operar en todo esto que el Señor está hablando en esta palabra. Por cuanto harán cosas mayores en mi nombre. Cuando el Señor dijo esa palabra, Él sabía lo que iba a suceder después. Amado hermano, es evidente. Marcos 16:17 te dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. En su nombre echarán fuera demonios, amados hermanos, y hablaremos nuevas lenguas. Yo quiero ser usado por Dios. Y te estoy empujando en esta mañana, amado hermano, porque no importa. No importa si eres nuevo creyente, no importa si no retienes las escrituras, no importa, alabado sea el Señor, que no seas el pastor, el evangelista, el profeta. Lo que importa es lo que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. Lo que importa es que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Aquel que diga en esta hora: yo quiero ser usado por el Señor, va a experimentar en su vida dentro de unos tiempos, en el nombre de Jesús, aquel hombre que va a ser profeta, pastor, evangelista, misionero, maestro de la palabra. Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Y el Espíritu Santo está en ti para obrar con poder, para manifestar su gloria, amado hermano. Él anhela hacer todo eso dentro de ti, contigo. Cuando el Señor le dijo que predicaran en Samaria, en Galilea, hasta los confines de la tierra, está diciéndole: predica en tu casa primero. Levanta ese altar familiar en tu casa. Dale el puesto que Dios se merece en tu casa. Que el hijo, que la hija, que el esposo no quiere, pero hazlo, comienza. Tú mismo, tú misma, desde cero, para que tú veas que ellos se van a añadir. Porque tú le estás dando toda autoridad completa a tu casa, con autoridad, sin limitaciones, sin vergüenza, nada. La vergüenza se va, todo eso, la duda se va, pero el poder de Dios se va a manifestar en esa casa, porque tú no eres cualquier persona. Tú has sido ungido por el Espíritu Santo, tú has sido ungida por el Espíritu del Señor. Si el Señor vino en un instante sobre Sansón y pudo derribar, bendito sea el Señor, aquel lugar donde se encontraba, si el Espíritu Santo venía sobre él y le partía las mandíbulas a los leones o a los osos, ¿cuánto más puede hacer contigo, amado hermano, que habita completamente dentro de ti, donde el Espíritu Santo se quiere mover con libertad? Mientras yo estoy predicando en esta mañana, mientras yo estoy predicando con denuedo en esta hermosa madrugada, amados hermanos, allá donde tú te encuentres, el Espíritu Santo está acomodando. De ese lugar el Espíritu Santo está creando una atmósfera. El Espíritu Santo está activando cosas extraordinarias en tu hogar. El Espíritu Santo está moviendo tu corazón. El Espíritu Santo te está ungiendo. El Espíritu Santo te está llenando de ese fuego. Estás sintiendo un mover tremendo del Espíritu Santo. Porque no estoy hablando de cualquiera. Estoy hablando del Dios que cabalga entre los querubines. El que se mueve en el nombre de Jesús. El que se mueve con poder y autoridad. Nancy Leal, Azucena, Flor. El día de ayer estuve enviándole mensajes de audio a varios hermanos, saludándole. Y me gocé que en cada WhatsApp había respuestas muy bonitas. Mis hermanos, a todos los hermanos que le envié ayer el mensaje de audio de WhatsApp y a unos que estuvimos conversando, les amo. Aunque no vivimos cerca, aunque no somos del mismo país, les amo. Les amo. Y mi intención es que usted avance, que mi intención es que usted sea un hombre, una mujer usada por Dios. Mi intención es que usted crezca espiritualmente. Mi intención es que usted ponga solamente los ojos en el autor y consumador de la fe. Y se olvide de los charlatanes, se olvide de los que están tratando de cambiar el evangelio. No ponga la mirada en los hombres, ponga la mirada en Cristo Jesús. Aquí ningún hombre, ningún pastor, ningún evangelista
le va a dar la autoridad a usted. Quien le da la autoridad se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y allí donde le estoy empujando para que usted crezca espiritualmente, para que esta palabra corra dentro de usted, para que esta palabra se haga, Dios mío, Señor, carne dentro de usted, para que esta palabra, Dios mío, comience a operar dentro de usted con milagros sobrenaturales y usted experimente la gloria de Dios a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios Santo de Israel. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Dios estaba con él. El que ama mi palabra, mi Padre le amará. Y mi Padre y yo vendremos a hacer morada en vosotros. Usted le pertenece a Dios. Y lo mismo que hizo con Jesús, el Señor lo va a hacer contigo. Y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así como dice Marcos capítulo 1 verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque les conocía. Y dice Mateo capítulo 12 verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y debemos entender, amados hermanos, que muchas de las ataduras que ese hijo, que ese tío, que ese hermano, que esa hermana, que ese familiar, que ese compañero tiene, es porque está atado por los demonios. Y usted tiene autoridad en el nombre de Jesús de echarlo fuera. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús de echarlo fuera. En una oportunidad estaba de guardia en un colegio, porque era militar, 19 años en la Marina de Venezuela. Amados hermanos, y recuerdo que cuando me incliné a orar en esa habitación donde estaban también 3 soldados, cuando yo me incliné a orar, yo sentí que un fuego salió y uno de los soldados cayó al piso enrollado, dando gritos y chillidos. Y yo no dije, gloria a Dios, no. Yo oraba en mi espíritu en silencio. Yo con la luz apagada me incliné sobre la orilla de la cama. Y cuando yo cerré mis ojos, yo sentí el fuego. Y por allá cayó ese soldado enrollado, gritando, dando chillido. Y cuando prendo la luz, endemoniado completamente. Y con toda autoridad el Espíritu Santo me ministra y me dice, ve cómo va a salir. Y cuando le digo, en el nombre de Jesús te ordeno que salga demonio inmundo y no vuelvas más. Y ese muchacho pegó un grito, pegó un salto y cayó al piso como desmayado. Inmediatamente se levantó y dijo, mi sargento, esto me tenía atormentado. Y después de eso el muchacho me testifica de que ahora podía dormir bien. Esa noche aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Esa noche aceptó a Cristo como Señor y Salvador. No son casualidades. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que se manifiesta con su gloria. Y donde el enemigo esté, allí el fuego lo alcanza y lo echa fuera por el poder de su gloria. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, amado hermano, nosotros somos llamados como reparadores de portillo para predicar esta palabra, para que muchos lleguen al arrepentimiento. Y hoy venimos a proclamar lo que el Señor ha hecho desde los cielos para librar a los oprimidos.
Hoy, en esta madrugada, vamos a proclamar lo que Dios ha hablado para libertar a los cautivos, aquellos que han sido atados por la fuerza del enemigo. El poder de Dios está aquí para romper cadenas, para destrozar cada fortaleza que el enemigo ha levantado. Porque el Señor nos ha dado autoridad. Y no es una autoridad pequeña, amado hermano. No es una autoridad temporal. Las Escrituras dicen que Él nos dio sobre toda potestad del enemigo. Y hoy en esta madrugada, en el nombre de Jesús, vamos a ver a los atados ser libres. Hay personas aquí que han sido oprimidas por los demonios de miseria. Los demonios que vienen a robarse la paz, que te arrastran a la ansiedad, que te quitan el sueño en la noche. Pero déjame decirle, Dios te ha llamado a vivir en el nombre de Jesús en libertad. Dios no te llamó a vivir atado, no te llamó a vivir oprimido, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras